Buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Martín Chirino. Es un placer contar con la presencia de Tomás Marcos. Este año hemos centrado las actividades en los homenajes a la música, una serie que Martín dedicó durante larga parte de su vida a la música, ¿no? El maestro consideraba la música como el alimento terrestre más esencial que había, ¿no? Y él llamaba su obra como música callada, no para ser escuchada, sino para ser sentida y experimentarla, ¿no? Bajo el título del Cruce del tiempo y espacio, escultura y música, Tomás Marcos nos va a disertar sobre la relación entre la escultura y la música, ¿no? Ya tuvimos la suerte de contar con Tomás como presidente del jurado en el premio que hicimos de composición musical Martín Chirino en el año 2018. Fue, como digo, su presidente y otorgando el premio a Gustavo Díaz Jerez de composición, una pieza que suena junto a la de Jara Alonso en el cubelo que mantiene la herramienta poética e inútil de Martín Chirino. Permítame que lea una síntesis del currículo extenso, biografía del maestro. Estudió violín y composición, licenciado en Derecho, estudió con maestros como Maderna, Boulez, Stockhausen, Ligeti o Adorno, ayudante de Stockhausen, Premios Nacional de Música en 1969 y 2002, Fundación Gaudeamus de Holanda en 1969, Sexta Bienal de París, Centenario de Casals, Arpa de Oro, Tribuna de Compositores, la UNESCO, Premio de la Comunidad de Madrid en el año 2003, Medalla de Oro a las Bellas Artes en 2014, Premio de Música Iberoamericano, Tomás Luis de Victoria 2016, Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y desde 2021 es su director. Dicta cursos en Europa y América, ha ejercido la crítica musical y diversos puestos de gestión, ¿no? Composiciones en su haber, 7 óperas, una zarzuela, un ballet, 10 sinfonías, música de cámara, coral, a solo. Libros principales como La música española de vanguardia, Historia de la música española en el siglo XX, El pensamiento musical del siglo XX, Historia cultural de la música española en escena, de la tradición a la posmodernidad, un largo etcétera. Agota casi ver este currículum y es para nosotros un gusto tenerlo aquí. Gracias, Tomás, por asistir y nada, les dejo a ustedes con su ponencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu presentación, que es larga simplemente porque soy muy mayor. Entonces, como soy muy mayor y además me ha dado por trabajar, pues tengo bastantes cosas hechas. Pero eso no quiere decir nada. Hay gente que tiene más y mucha que tiene menos también. No vamos a hacer los modestos en ese sentido. Y realmente cuando me llamó Jesús para hacer esta conferencia, yo pensé que lo que no debía hacer era hablar de Martín Chirino y la música en el sentido de que ahora se están haciendo precisamente toda esta serie de cosas en torno a la figura de Martín y lo que él hacía con la música. Pero sí, en cambio, dar una visión de lo que la escultura, que era a lo que se dedicaba él, y la música tienen en común, si es que lo tienen, y ver un poco cómo intentan acercarse desde puntos de vista que son, en principio, opuestos, pero que, por ser opuestos, no tienen por qué no coincidir en algunas cosas o por qué no aspirar precisamente a lo que no tienen. Por ejemplo, la escultura es evidentemente un arte del espacio y la música un arte del tiempo. Pero a lo largo de la historia podríamos ver cómo la escultura ha intentado de alguna manera acercarse al tiempo y la música acercarse al espacio. Pero aunque he dicho que no iba a hablar de Martín y la música, ni de toda la música que se ha hecho sobre Martín, en fin, citado Jesús, el concurso que ganó Gustavo Díaz Jerez, pero han sido hechas otras obras en torno a la figura y lo que hizo Martín como escultor, sí me gustaría decir unas palabras sobre mi relación como músico con Martín Chirino, escultor y amigo. Porque yo conocí a Martín cuando yo era jovencísimo, en un momento en que en el Madrid en que él estaba y yo estaba también, pues estaban
en aquel momento fraguando todas las grandes vanguardias que después ha dejado paso el tiempo, desde el grupo El Paso, por repetir la palabra, hasta todo lo que había en torno, sobre todo a la pintura, a la escultura y a la música. A mí, a Martín y a otros canarios que andaban por allí, me acercó otro canario, que era músico, Juan Hidalgo. Juan Hidalgo acababa de fundar ZAG, yo me adherí a ZAG, trabajé bastantes años con ellos, con él y con Marchetti, hasta que se fueron de España. Entonces ya yo seguí por otro camino y ellos siguieron con el tema de ZAG. Pero gracias a eso, pues tuvimos mucha relación. Por ejemplo, el primero con el que yo me acuerdo que conocí en aquel entonces y que tuve una relación bastante profunda en aquellos años, aunque murió muy pronto, fue Manolo Millares. Pero también Martín Chirino, que era un hombre al cual la música le gustaba y el cual tenía un gran interés por la música. Y después su entronque con la familia Argenta, evidentemente, pues acercaba mucho al arte de la música. Yo recuerdo que precisamente con ZAG hicimos, y eso fue en los años 60 y pocos, una especie de salvajada, porque no se podía llamar de otra manera, que fue en el estudio que tenía Martín en aquel entonces en San Sebastián de los Reyes. Hicimos toda una sesión de ZAG que ocurría en todas partes de la casa, en el jardín también, y que reunió pues prácticamente a todos los artistas que estaban entonces en la vanguardia, tanto desde el punto de vista plástico y musical, como incluso literario, porque era el momento pues también de la poesía visual, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y bueno, allí aquello fue muy sonado, nos lo pasamos muy bien, y aparte de eso, pues mi relación con Martín empezó y continuó hasta prácticamente su muerte. Con Martín me vi muchas veces, allí y aquí también, porque durante muchos años yo venía al Festival de Canarias y siempre él estaba allí presente, siempre nos veíamos, cenábamos, hablábamos, charlábamos. Y además luego tuvimos una relación muy importante cuando el año 82 el ministro Solana, que acaba de entrar, nos dice a los artistas que tomemos las riendas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que era una entidad absolutamente muerta en aquel entonces, muerta y a punto de enterrarse, en la cual lo único que sobrevivía era que gracias a que durante el franquismo me habían permitido que se pudiera jugar sin que se enterara la gente mucho, pues sobrevivía. Y realmente pues estaba aquello lleno pues, de viejecitos que jugaban o jugaban al billar o dormían la siesta en las peceras aquellas que se veían a la calle. En fin, no de una manera que se supusiera que allí había algo artístico. Bueno, aquello fue una aventura porque entramos a saco un montón de gentes de las distintas artes, capitaneadas por Martín, que fue el presidente, y aquello fue una revolución que todavía existe, porque el Círculo de Bellas Artes sigue siendo una de las grandes entidades culturales que hay ahora mismo en España y con una actividad muy grande. Y allí pues coincidimos gente de todo tipo, en la música estaba yo, pero estaba también José Luis Temes, en el teatro, por ejemplo, me acuerdo que estaba Jesús Campos, en la pintura había gente como Alfonso Albacete, bueno, había mucha gente y trabajamos muy duro porque en realidad el ministro nos había prometido el oro y el moro y bueno, moro nos dio muchos, pero oro poquito, no, tampoco había que... Bueno, se consiguió hacer una cosa bastante decente y sobre todo acometer una serie de convenios con empresas importantes para que fueran pagando lo que en realidad costaba el Círculo de Bellas Artes. Que la actualidad sigue teniendo alguna subvención ministerial e incluso de la comunidad o del ayuntamiento, pero que se basa sobre todo en sus socios y en las entidades que forman parte del consorcio de la Fundación. Bien. Pues todo eso nos acercó mucho a Martín, con Martín pues hicimos muchísimas cosas, y él luego cuando vio que aquello estaba ya pues, realmente encaminado, él se retiró, dejó como presidente al actual, que es, bueno, hubo un presidente intermedio, pero luego enseguida lo cogió el presidente actual, que es un arquitecto, y yo estuve una temporada también de vicepresidente, porque después lo tuve que dejar cuando ya entré en el INAEN y todo esto, y pues la relación con Martín no se perdió por eso. He estado muchas veces en su casa, aquí, allí, en todas partes, y realmente pues era una persona que pertenecía a lo más importante de mis amigos. Él era muy amigo también de Guillermo García Alcalde, con el cual pues yo tengo una relación, o tenía una relación, siempre digo tengo, pero se me olvida que se nos ha ido. Era una persona que pues, cuando teníamos 20 y pocos años nos conocimos
en Oviedo, y desde entonces pues éramos como hermanos y lo hemos sido hasta que él ha desaparecido. Y Martín pues participaba de todo esto. En fin, lo digo así un poco para que de alguna manera transmitir que a mí me importa mucho hablar en esta casa porque me importaba mucho Martín. Pero de lo que voy a hablar es de algo que a él le importaba más todavía, que era la escultura, pero en relación más general y no en tanto ni a mi música ni a su escultura, aunque luego veremos un ejemplo en el que sí está mi música y su escultura. La escultura, como he dicho al principio, es un arte del espacio y la música un arte del tiempo. Porque la música tiene un problema muy curioso, que se habla de la forma musical, pues casi en el mismo sentido que se habla de la forma de la arquitectura, de la forma de la escultura, de la forma de la pintura, pero no es lo mismo, porque la forma no existe entera y en un presente único. La forma de la música es a lo largo de un continuo que nosotros vamos organizando gracias a que tenemos una facultad que es la de la memoria. Si no tuviéramos memoria, no existiría la música. Hay algunos estudios, incluso psicológicos, importantes, en el que demuestran, hay uno de un americano que dice que un pez no puede percibir lo que es un preludio de Chopin. No sé por qué le importa a él tanto el preludio de Chopin. Tampoco puede percibir los maestros cantores ni ninguna otra cosa, porque la memoria inmediata del pez son 5 segundos, y con 5 segundos no hay pieza musical que resista ni que tenga una forma. Entonces, gracias a la memoria, la música se organiza y la música gana forma, estructura, y eso tiene que ver siempre, aunque sea de una manera digamos, elusiva o de una manera incluso hasta cierto punto metafórica, tiene que ver con el espacio. Bien, la conquista del espacio a partir de la música es una cosa que se hace a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, podemos decir que esto no se plantea de una manera muy clara, por ejemplo, en los griegos. Los griegos tenían una visión más literaria de lo que es la música porque tenían una visión musical de lo que es el lenguaje. Es decir, música y lengua entre los griegos no se diferenciaban tanto como se diferencian entre nosotros. Nosotros hoy podemos ir un día a oír y a ver la Antígona de Sófocles, y entonces hay unos señores que hablan allí y hacen un desarrollo de un tema. Pero eso los griegos no lo hubieran concebido nunca, ni hubieran sabido qué hacer con aquello. Porque el teatro griego era una cosa que se cantaba, se hablaba cantando de alguna manera. Y el lenguaje griego de la poesía, del teatro y de todo lo que era tradición oral literaria, y era casi todo oral, que gente que escribiera no había mucha, pues era así. Y tanto que la tradición oral es importante en ese momento, incluso en la Grecia clásica, que el propio Aristóteles dice que el libro es algo auxiliar, pero que el libro no puede sustituir a la riqueza de la transmisión oral. Aristóteles está diciendo eso, que es un señor que nos dejó un montón de libros, ¿no? Y realmente, entonces, esto nos retrotrae quizá a momentos anteriores donde música y lenguaje no solo eran la misma cosa, sino que surgía en el mismo momento. Por lo menos yo así lo veo, porque ha habido una discusión tanto tonta sobre la prevalencia del lenguaje o de la música. Dice, la música es anterior al lenguaje, el lenguaje es anterior a la música. El propio Darwin decía que la música es anterior al lenguaje, lo cual pues, pone de los nervios a algunos otros estudiosos modernos. Por ejemplo, Skinner dice que ni hablar, que el lenguaje es muy anterior a la música. Pero muy probablemente sí, estudios que se han hecho sobre protolenguajes de homínidos que son muy cercanos a nosotros, pero que no son exactamente como nosotros, por ejemplo los neandertales, pues realmente lo que surge al principio es algo que tiene que ver con el lenguaje, con la música y con el teatro, porque parece ser que el lenguaje de estas razas era a la vez entonado, es decir, musical, era fonético, tenían la capacidad de expresarse fonéticamente, pero sobre todo era más gestual. Entonces la parte teatral aparecía ahí. Y probablemente los primeros carros de Thespis y todo esto que nos cuentan, que hacía así el teatro griego, pues tiene mucho que ver con esa solución. De todas formas, como digo, en la Grecia clásica lo importante para ellos no era tanto la relación entre la escultura y la música como la relación entre la arquitectura y la música. La arquitectura y la música, se decía, nacían del mismo momento, eran dones del cielo. Incluso hay mitos sobre cómo surge la arquitectura y cómo surge la música. Pitágoras, que no sabemos si existió, pero incluso aunque existiera es realmente un mito, y cómo descubre los sonidos musicales lo es. Pues nos encontramos
con que todo eso influye mucho en el desarrollo del concepto musical, del concepto teatral y del concepto de la arquitectura. Y la arquitectura, que tiene forma y que tiene estructura, influye en la música para que tenga forma y estructura. Pero como ya he dicho al principio, entre los griegos hablar y cantar era casi lo mismo, por lo menos desde el punto de vista de la expresión artística, pues nos encontramos con que la forma, entonces, en aquel entonces, está muy determinada por el propio lenguaje. Y la forma de la música griega es una forma lingüística más que de otra manera. Y esto va a durar mucho tiempo, porque si vemos luego las tradiciones posteriores, como la tradición medieval europea, el canto gregoriano, sin ir más lejos, depende mucho del lenguaje y del apoyo de cómo se dan las sílabas, y eso crea unas formas, por lo menos al principio, mientras es una monodía. Bien, digamos que todo esto hace que la música sea una cosa que se ve como una cosa lineal, que pertenece evidentemente al tiempo, y que el espacio al principio o durante mucho tiempo sea poco importante. Pero están intentando crear un tipo de forma que dependa de otras cosas y que en cierta medida incide ya en lo que es la voluntad del espacio. Y por ejemplo, cuando surge la polifonía, pues de alguna manera surge la multiplicación del volumen, el espacio a través del movimiento y muchas otras cosas que acercan a la música a artes de otro tipo, por ejemplo, la propia escultura. Pensemos como en la tradición griega del mito de Pigmalión. Bueno, el autor de la estatua se enamora de la estatua del realismo que tiene, pero eso también se dice del propio Miguel Ángel, que le dio un golpe de cincel a Moisés. El hijo habla, le parecía que Moisés tenía que arrancar a hablar, ¿no? Entonces, digamos que eso ya nos acerca en cierta medida a unos que están buscando el espacio y otros que están buscando el tiempo. La perspectiva, que es una cosa que pertenece más a la pintura que a la escultura, es algo que se desarrolla paralelamente a la armonía vertical. La armonía vertical, es decir, la escucha de acordes, es algo que solo se da en la civilización occidental. No hay ninguna civilización en el mundo que escuche verticalmente, que escuche acordes. La música hindú no funciona por acordes, tampoco funciona la japonesa, ni la china, ni ninguna. Solo la música occidental. Y eso permite el desarrollo de la música tonal, de otro tipo de afinación, de otro tipo de cosas que ocurren. Y al mismo tiempo el número se incorpora a la forma, porque el número es importante a la hora de determinar estructuras. Y ese es el momento en que digamos que escultura, pintura, música y arquitectura coinciden en muchas cosas. Pensemos que las proporciones de la escultura están dadas entre los griegos de una manera muy clara desde el principio. Tenemos el canon de Prasiteles. El canon de Prasiteles había que seguirlo sí o la escultura no era buena. Y luego tenemos que Lisipo hace otro canon, que es un canon un poco más estilizado. Y a partir de ahí el canon o es el de Lisipo o tampoco la escultura es buena, porque sería una escultura antigua, digamos, si sigue todavía el de Prasiteles. De manera que todo esto incide en las proporciones, y las proporciones tienen que ver con el número y tienen que ver sobre todo con la geometría. De manera que la música y las otras artes empiezan a utilizar determinadas estructuras muy abstractas que pertenecen al género formal y que realmente es donde nos lleva a coincidir, porque, por ejemplo, tenemos un factor temporal en las proporciones, pero las funciones del número áureo, por ejemplo, que es una función que se establece siempre igual, pertenecen a la belleza de la forma. Esto lo descubrieron ya los griegos, pero se hace sobre todo durante el Renacimiento, y hay además confrontaciones realmente impresionantes. 1450 y algo, 53 creo que es, se inaugura la gran catedral de Florencia, Santa María dei Fiori, con la gran cúpula de Brunelleschi. Y Brunelleschi hace una cúpula con una serie de proporciones que, al mismo tiempo y de una manera consciente y sabiéndolo, un compositor que está por allí en aquel entonces, que no es italiano, sino franco-flamenco, Guillaume Dufay, hace un motete que se llama Nuper Rosarum Flores, que está basado en la misma estructura que la cúpula, lo cual es asombroso. Desde luego, si escuchamos el motete y no vemos la cúpula, y si vemos la cúpula no escuchamos el motete, pero la base estructural es la misma. O sea que después, muy cerca de nosotros, pues realmente eso está clarísimo.
es anécdota más que otra cosa, pero en una obra importante, que es cuando en 1958 Yanis Xenakis, que no solo era músico, sino que era arquitecto y trabajaba con Le Corbusier. Le Corbusier tiene muchas cosas que hacer para la Expo de Bruselas y le encarga a él un pabellón que le había encargado la Finis. Y lo que se le ocurre a Xenakis es tomar la estructura matemática que había usado en una obra anterior de música que se llama Metástasis y hace el pabellón Finis. Y las dos se basan en un invento, digamos, geométrico, que estaba muy de moda en aquel entonces a la hora de construir, que eran los llamados paraboloides hiperbólicos, que con ese nombre tan así, en realidad, si lo ven físicamente, es como una especie de silla de montar, ¿no? Una parábola que se convierte en una hipérbole. Pues bien, todo aquello, vuelvo a decir lo mismo que decía antes, que si uno escucha Metástasis, no ve el pabellón Finis, si ve el pabellón Finis, no escucha Metástasis. Si no conoce el uno y el otro, es difícil ponerlo en relación, pero el fondo matemático de lo mismo sigue siendo igual. Bien, después de todo esto, digamos que hay un momento después donde el arte se hace más descriptivo a partir del Renacimiento y sobre todo del manierismo. La escultura y la pintura intentan otro tipo de cosas más que la forma, les interesa, digamos, la expresión natural que lleva a la final al sentimiento de alguna manera y realmente que el verdadero acercamiento a una relación entre la escultura, ya estoy hablando de escultura más determinadamente, y la música se da en algunas obras del siglo XX. He hablado antes de las obras que se han hecho sobre Martín Chirino, que tienen mucho que ver lo que hace el músico en cada caso con la escultura de Martín Chirino, pero hay un ejemplo, un primer ejemplo, que se ha citado muchas veces, que es el de un compositor rumano y un escultor rumano. El escultor es hoy día mucho más famoso que el músico. El escultor es Brancusi, que todo el mundo sabe quién es perfectamente, que el rumano trabajó en Francia, y es la columna infinita. La columna infinita es una... a ver si encuentro el puntero, se me pierde. Pues si no lo encuentro no lo puedo dar. Ahora parece que aparece, aquí está. Bien, esta es la columna infinita con otra serie de cosas que tiene alrededor. La columna es la columna, evidentemente, pero estas son estructuras que tienen además, incluso hay una más larga que no he puesto, que está en una ciudad rumana, no en Bucarest, en otro sitio. Y esta columna, que se llama infinita porque se podría prolongar con el espacio que él crea así, infinitamente, pues tiene mucha importancia porque muchos escultores han intentado hacer algo similar. E incluso ha habido artistas plásticos que no son escultores que lo han tomado como modelo. Hay un grabado bastante conocido porque ganó el Premio Nacional de Grabado hace unos años, de Gustavo Torner, que se llama también Columna Infinita y que no es una columna, pero sí son una especie de triángulos de diverso color, blancos y negros nada más, que se van superponiendo y crean el mismo efecto de la columna infinita. Bien, con esto hubo un compositor rumano que fue bastante conocido en su tiempo, que se llamaba Tiberiu Olah, O-L-A-H, que en 1962 compuso una obra orquestal que se llamaba Columna Infinita, que se estrenó y que tuvo bastante éxito y se tocó por todo el mundo. Hoy día ha desaparecido tanto la música de Olah como esta obra. Pero bueno, os voy a poner un fragmentito de la Columna Infinita para ver un poco a qué sonaba lo que hizo. Y se puede discutir si tiene que ver o no con la obra de Brancusi. Él creía que sí, pero no sabemos si el efecto, digamos, emocional que nos hace es el mismo el del uno que el del otro. A mí no me lo hace, desde luego, pero no seré yo quien diga que por eso no es interesante la obra.
Bueno, vamos a dejar aquí. Es un ejemplo. Él decía siempre que se había intentado intercalar lo que es la columna con los otros elementos más lineales y más bajos. Pero quizá eso no sé si es lo que hace que la obra no nos parezca tan similar a lo que quiso hacer Brancusi, o si en realidad Olach pensaba de otra manera. De todas formas, digamos que lo que es importante a la hora de definir cierto aspecto de la escultura que se podía acercar a la temporalidad de la música es su capacidad para tener un campo energético fuerte que no se pone en acción, pero sí se pone en potencialidad. Me refiero con esto al hecho de que cualquier obra escultórica posterior, sobre todo a la época barroca, y la misma época barroca, evidentemente, tiene un componente energético que a lo mejor la griega no tenía tantos, salvo algún ejemplo muy concreto. El discóbolo probablemente tiene una energía que está congelada porque el disco está a punto de salir. Pero esto es una excepción realmente de la escultura griega. En el caso de la escultura de Bernini, en general podemos decir que casi toda su escultura es un avance de potencialidad expansiva del tiempo. De un tiempo que él congela, porque no tiene más remedio, porque aquello no se va a mover, pero que realmente va mucho más allá de la propia congelación. Si pensamos en cualquiera de las esculturas que él hizo, sobre todo cuando era muy joven, porque tenía 20 y tantos años, parece mentira que alguien con 20 y tantos años pueda hacer, pues no sé, Apolo y Dafne o todas aquellas esculturas que hizo, que están actualmente en la Galería Borghese, pues era el potencial de la energía que está a punto de desarrollarse. Esto se ha hecho mucho a lo largo de la historia, este potencial de la energía, y uno de los grandes futuristas italianos, Umberto Boccioni, que era pintor pero que también era escultor, pues tiene varios momentos de energía congelada, digamos, que son realmente espectaculares desde el punto de vista de que aquello parece que se va a poner en movimiento. Hasta el punto de que él mismo decía, y los futuristas italianos lo corroboraban, decía siempre que un automóvil lanzado a toda la ciudad, pensemos en los automóviles de la época de este señor, que era 1917 por ahí, que eran unos artilugios que nos parecen ridículos, bueno, pero decía que un automóvil lanzado a toda velocidad es más hermoso que la victoria de Samotracia. Luego hablaremos de la victoria de Samotracia porque hay que decir bastante, pero en todo caso él lo que hablaba es eso, es de la energía que está condensada en la victoria de Samotracia y está en realización en el automóvil. Bien, todo esto, pues evidentemente tiene su trascendencia y nos lleva a pensar en por qué la escultura es un arte de la potencialidad de la energía cinética, es decir, del movimiento, incluso en el momento en que se ha puesto a moverse, porque se han inventado los móviles. Dicen que Salvador Dalí, cuando vio por primera vez un móvil de Calder, dijo que lo menos que se le puede pedir a una escultura es que se esté quieta. Y bueno, pues no le faltaba razón, porque los móviles de Calder, que son hermosísimos, a mí me gustan mucho y todo lo que uno quiera, pero los móviles de Calder se han banalizado mucho porque miles de móviles parecidos cuelgan de todas las casas y hacen ruiditos y se mueven. Y realmente más allá de eso no se ha ido demasiado con los móviles, aunque haya también en otros momentos en que se ha hecho con luces, por ejemplo el Schoeffer, o en el caso de todos los que hicieron arte óptico, pero digamos que actualmente también podemos decir que la escultura móvil no es lo más importante que hay en el mundo de la escultura. Es una cosa que ha quedado ahí, que Calder es muy importante, que han hecho otros, han hecho móviles, pero que en realidad la escultura sigue sin moverse, como quería Dalí. Pero sí, en cambio, tiene un gran potencial de movimiento. Si vemos sobre todo a Martín Chirino, creo que es el escultor que más grande es en cuanto a ese movimiento que uno ve, aunque esté congelado, sus vientos, todas sus cosas, bueno, cualquier cosa de las que tenemos por aquí. Eso es una cosa verdaderamente grande en ese sentido y es importante en cuanto al tiempo en que la cosa ha ido desarrollándose. Todo esto, bueno, pues realmente nos habla de la diferencia entre la energía cinética, que se mueve, y la energía que está condensada. Y realmente pues la escultura
intenta una y la música puede intentar la otra. Realmente hoy día, desde autores como Xenakis, como Ligeti, etcétera, la potencialidad de movimiento y de energía que tiene la música no lo ha tenido más que en contadas ocasiones, sí, a lo largo de la historia de la música. Porque la música al final ha acabado convenciéndose de que o es estructura o realmente es poca cosa. En el sentido de que siempre, sobre todo los no son muy expertos en música, piensan que lo principal que hay en música es el tema, que hay que encontrar un tema maravilloso y a partir del tema maravilloso pues ya uno hace una obra maestra. Y esto no es cierto. De hecho, incluso los temas no tienen tanta importancia y los temas dependen mucho de su tratamiento. Puede ser el mismo tema y apenas variado y tener un significado absolutamente distinto. Pensemos en Beethoven, por ejemplo. Beethoven tiene un Lied escrito en 1780 y algo, cuando todavía es joven, en el cual aparece un tema que es el tema que todos reconocemos de dónde viene ese tema, y ahora les diré cuál es. Y aparece en ese Lied y no pasa más nada. Y aparece en ese Lied y nos parece que es un tema, pues así, galante, neoclásico. Bueno, años después, en 1808 me parece que es, él hace un concierto en Viena, concierto de nada, solo estrena la quinta y la sexta sinfonía en ese concierto, además de la fantasía para piano, coro y orquesta, que es la última vez que él toca el piano como solista, y alguna obra más, ¿no? Bueno, pues en mitad de esa obra nos aparece primero en el piano, después en la orquesta y después en el coro nos aparece el mismo tema que acabamos de oír, pero aunque es el mismo, el significado es otro, ya es un prerromanticismo a punto de estallar. Y 10 años después hace la novena sinfonía y aquello dice, pues nada menos que el Freude schöner Götterfunken Tochter aus Elysium, y pega el estallido del coro en pleno romanticismo y en plena trascendencia. Y es el mismo tema. Y si ponemos otro ejemplo, también de Beethoven, hay un momento en que un editor vienés les manda a 50 compositores, a menos que 50 que vivían en Viena, les manda un tema, se llama Anton Diabelli, el señor, les manda un tema de vals bastante malito, según Beethoven, según el que lo escuche, y les dice que hagan unas variaciones. Se lo manda a todo Cristo, a Moscheles, a Beethoven, al propio Liszt, que tenía entonces 7 años, y que hace unas variaciones, por cierto. Y se lo manda a Beethoven. Entonces dice que aquello es una castaña, el tema, y que no quiere hacerlo. Pero luego se lo piensa mejor y lo hace. Y suelta nada menos que las 33 variaciones de Diabelli, que es una obra que Alfred Brendel dice, y Alfred Brendel es alguien en el piano, ¿no?, que es la mejor obra de piano de la historia. Bueno, y con ese temita. Entonces, me parece a mí que el tema no es tan importante, que lo importante es qué se hace con el tema y en qué se convierte eso, que es un pretexto que luego genera una forma. Y la forma, en este caso, son las 33 variaciones de Diabelli. Y lo mismo podríamos decir de todos estos problemas que estamos hablando, de la escultura en torno a la música y en qué manera coinciden. Yo a lo largo de mi carrera como compositor he tratado bastantes veces el tema de la pintura, bastantes, y sobre todo Goya me ha acercado a él en varias ocasiones, incluso en una ópera. Luego también pues he hecho alguna cosa que tiene que ver con la arquitectura, incluso con el cine, con algunos, pero nunca me había acercado del todo a la escultura. Y un día me planteé por qué no me podía acercar a la escultura y que de qué manera me podía acercar a la escultura. Entonces decidí que me podía acercar de muchísimas formas, muy diferentes. Si no lo he hecho en la botella, no. Y se me ocurrió hacer una obra que se está tocando bastante, la toca mucho el pianista para el que la escribí, pero otros pianistas la tocan también, que se llama Movilidad de la escultura. En el sentido de que yo hago, digamos, una especie de metáfora literaria de que voy a escribir sobre esculturas a las que hago moverse en ese momento, ¿no? Y las hago moverse musicalmente, naturalmente. Y entonces elijo una serie de esculturas que me hacen hacer 7 piezas. En las 7 piezas hay más de 7 esculturas o de 7 escultores, porque realmente algunas mezclan varias de ellas. Y bueno, pues me voy a, no sé, iba a decir a permitir el lujo, pero parece excesivo, de mostrarles una a una estas piezas, qué he querido hacer con ellas y cómo suenan, ¿no? Bien,
La primera de ellas es una pieza que tiene que ver con ese instante en que la energía está a punto de volar, que es la victoria de Samotracia. Una victoria para nosotros hoy día puede no tener cabeza, porque la de Samotracia no tiene, pero lo que tiene que tener es alas. Esto es discutible, porque resulta que entre los griegos a veces la victoria no tenía alas. De hecho, el templo inicial, por donde vemos en la Acrópolis antes de entrar al Partenón, se llama el templo de la Nike Aptera, es decir, templo de la victoria sin alas. Pero no tenemos una imagen, porque tenemos el templo, pero no una imagen de esa victoria. Sin embargo, luego en la propia Atenas, en diversos sitios, hay victorias no tan buenas como la de Samotracia, pero realmente todas con alas. Y la victoria de Samotracia no aparece en Atenas, sino que aparece en Samotracia, como su nombre indica, y es una obra, naturalmente, que no sabemos de quién es, pero que es de una época clásica griega, y es una obra que no solo está en el Louvre, sino que además el Louvre la ha puesto de una manera magistral en lo alto de una escalinata. Porque los franceses a la hora de hacer teatro con las cosas son únicos. O sea, aquí tenemos la escalinata del Louvre con la victoria de Samotracia al final, y sola, cuando ya no hay nadie, también allí en lo alto de la escalinata. Bien, digamos que la idea al hacer yo esta victoria de Samotracia era pensar que después de tantos años, ahí en lo alto de la escalinata, que tiene una perspectiva realmente, si uno lo mira desde arriba, muy interesante, la victoria tiene ganas de volar ya de una vez, porque está con su potencia de vuelo y no ha volado nunca. Y entonces, pues, lo que yo hago en la obra, la obra se llama La victoria de Samotracia sobrevuela la escalinata del Louvre. Hay un momento que decide echarse a volar. Entonces se echa a volar. Parece que aquello funciona, pero pensemos que eso es una mole de cientos de kilos de piedra. Entonces aquello no remonta y además no está entrenada para volar y aquello se estalla contra el suelo y bueno, pues hace el ridículo, pobre victoria de Samotracia. ¿Y cómo sale el ridículo? Pues como salen los franceses. Canta la marsellesa y te quedas contenta, ¿no? Bueno, es una historia, digamos, luego la obra está construida de una manera más seria, digamos, pero es una ironía sobre lo que esta especulación sobre cómo se mueven las cosas en la escultura pues podía llevar. Vamos a escuchar esta victoria de Samotracia sobrevolando la escalera del Louvre. Pues no, esto no es, ¿eh? Esto sigue siendo la columna infinita. Pero lo conozco como guitarra. Y ahí se acaba el vuelo. Bien, he contado la historia, pero esta obra se podría escuchar sin contar la historia, porque de lo que se trata es de hacer una pieza musical que evidentemente tiene de dónde ha salido, os estoy contando, pero lo que me interesa es ese movimiento que hago, que va cada vez retardándose, cada vez haciéndose más grueso, cada vez haciéndose más roto de alguna manera, y luego esa anécdota de que cantamos la marsellesa y no ocurrió nada, ¿no? Bien, digamos que esta sería la primera pieza de la movilidad de la escultura,
Oye, la siguiente es una obra que es bastante diferente. La siguiente se llama Coré y Curós junto a un chacmol. Bien. A ver, me parece que me he saltado una. Bien. Coré y Curós. Estos dos nombres son nombres de estatuas griegas anónimas, todas ellas, y preclásicas. Es decir, antiguas, que de alguna manera no son todavía perfectas, pero que tienen una especie de presencia ritual sacra, en muchos casos, y que además representa la representación de la mujer y del hombre en aquel entonces. Desgraciadamente no he encontrado una Coré que me gustara, porque aquí está solo la cabeza. Pero hay una diferencia grande. Bueno, por ejemplo, el Museo de Atenas y sobre todo el Museo de las Cícladas, no el de las Cícladas, sino que está en Atenas, que es de las Cícladas, está lleno de corés y de curós. Y son el hombre y la mujer. La coré es la mujer y el curós es el hombre, que da la curiosidad de que siempre el hombre está desnudo, mientras que la coré está siempre vestida y sobre todo muy arreglada de pelo y del vestido que lleva. Y esto, bueno, nos diría muchas cosas sobre la cultura preclásica griega y sobre el hecho de estas esculturas que todavía no son perfectas, pero que son expresivísimas. Y al mismo tiempo las he juntado con un chacmol. Chacmol es otra cosa. Es esto de la derecha. Bien, un chacmol, esto viene de la cultura mesoamericana. Y es un tipo de escultura que no se sabe muy bien, primero, ni de qué cultura es exactamente, y segundo, qué significaba tampoco exactamente, aunque hay mucha especulación sobre lo particular. Un chacmol es una figura de un hombre sentado hacia atrás y con una especie de vasija en el vientre. Una vasija, un plato, digamos. Esto, al principio se pensó que esto de la cultura maya, porque apareció en Chichén Itzá, los primeros chacmol, muchos aparecieron. Pero luego, andando el tiempo, aparecieron en Tula, aparecieron también en México, en Teotihuacán, y realmente, pues aquello ya no era cultura maya, era cultura tolteca. Y también aparecían los chacmol. De manera que algunos arqueólogos pues especulan con que sea un dios o una figura ritual que viene de una cultura más antigua que englobaría esas dos. ¿Y para qué servía? Pues servía para ofrendas que podían ser de diverso tipo, porque una de las cosas que parece ser que ocurrían es que en el chacmol se depositaba el corazón de los sacrificados en el juego de pelota, que eran los que ganaban, no los que perdían. Y luego pues se supone que también en los otros sitios de los aztecas y tal, pues también ocurría algo parecido, porque son culturas muy interesantes y muy vivas, pero muy sangrientas, todas ellas. Entonces, pues yo pensé que una cultura que era muy calma, muy clásica, como era la Coré y la Curós, que iba a devenir en otro tipo de cultura, podía mezclarse con la agresividad latente que vemos en esta chacmol y que, en cierta medida, pues me permitía hacer un juego musical con dos tipos de escala diferentes, pero que se acercan bastante, porque al final todas las escalas arcaicas son muy parecidas. Y luego el tipo de células musicales que puedo usar y que puedo entremezclar de ambas cosas. Así que vamos a intentar escuchar el Coré y Curós con el chacmol.
pues son piezas cortas, como ven, pero que tienen un entramado técnico que permite evocar de alguna manera lo que estoy intentando transmitir a través de una música que se basa en una escultura. Bueno, la siguiente pieza es tiene que ver con una grandísima de las esculturas de Bernini, que es la de Apolo. La pieza se llama Apolo coronado con el laurel, Bernini coronado con el laurel de Apolo, porque se basa en el Apolo y Dafne. Es el momento en que Apolo lo ataca realmente, por lo menos en el concepto de hoy, a Dafne, y Dafne se convierte en laurel y elude que Apolo pase a mayores, porque la intención no era otra que hacerse con Dafne. A ver si puedo poner las esculturas. Aquí está. Bien. Bueno, Apolo era el dios de las artes, pero el dios de las artes en Grecia de una manera tardía. Él empieza siendo el dios de la música y de la arquitectura, que eran cosas que tenían mucho que ver entre sí para los griegos. Y además era un hombre un dios, con una seriedad, digamos, de intenciones que no admitía bromas. Está el célebre caso con la música, y era la música en realidad el dios él, que le ocurre con Marcias, por ejemplo. El mito de Marcias es muy revelador de la relación hombre-dios en aquella Grecia clásica. Marcias era alguien que tocaba muy bien el aulos, y Apolo tocaba la lira, y era el dios de la música. Y sin embargo se ponen a combatir los dos, a ver quién es mejor artista, y Marcias está ganando claramente a Apolo. Entonces Apolo lo que hace es que está tocando la lira y se pone a cantar, cosa que Marcias no puede hacer, porque está tocando el aulos, que se sopla, entonces no puede cantar y soplar al mismo tiempo, con lo cual pierde. Y Apolo, que no se anda con chiquitas, lo que hace es desollarlo vivo, cosa que no debe ser demasiado agradable, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando hago esta obra, Bernini se corona con el laurel que toma de Apolo, gracias a que Dafne se le ha escapado hecha un laurel. Bien, esto, digamos, es un poquito literario, pero en todo caso, digamos que se refleja en la manera en que está tratada la música, como podremos oír a continuación. La rotundidad de los acordes de Apolo contrasta con la filigrana del laurel de Dafne, pero sin embargo salen todos de la misma fuente sonora, es decir, del mismo tipo de escala, o para que
escrito de una manera diferente. La siguiente obra es una obra que tiene que ver, ya en este caso, con Chirino, puesto que se llama Viento de Chirino moviendo un calder. El Chirino no se mueve, el calder sí. Pero el calder, si se moviera el Chirino, sería destrozado por el viento de Chirino, mientras que un airecillo, pues bueno, todavía le puede mover, ¿no? Entonces, en cierta medida, intento ver hasta qué punto el vigor de la escultura de Martín, que es verdaderamente magnífica, pues se puede mezclar o poner o sobrepasar a este tipo de escultura como el que hacía Calder, que no tiene mucho que ver con él, pero que es también un gran arquitecto de la modernidad. Entonces tenemos aquí un viento de Chirino y tenemos aquí un Calder. Bueno, evidentemente esta masa en potencia, si se desarrolla, el Calder se va hasta China, vamos. Pero realmente esto no ocurre más que en la música. Bien. Luego, en la historia de la escultura, y en general de todas las artes, especialmente visuales, existe pues una valoración moderna, digamos, de lo que es lo inacabado, pero no lo inacabado porque no se haya acabado, sino porque lo hemos recibido así. Es decir, sabemos que la Venus de Milo tuvo brazos, pero no sabemos cómo era ni dónde estaba. Y la reconocemos y la vemos y la amamos hoy día sin brazos. Lo mismo ocurre con los torsos, con los templos que están a mitad, porque se han caído muchas columnas, porque no tienen arquitrabe, por lo que sea. Y realmente, pues esta cultura, digamos, de la ruina es una cultura muy occidental, que no existe en otras culturas. Al mismo tiempo que he dicho antes lo de la, como bien, lo de la armonía vertical, pues lo digo como mal, lo del culto a la ruina en nuestra cultura. Porque, por ejemplo, los chinos no se plantean la ruina, no saben qué es una ruina. Un palacio chino está renovándose continuamente y cada 10 años vuelve a ser completamente nuevo, aunque es el mismo. Y esto pues lo tienen con toda la naturalidad, pero ocurre igual con todas las obras de arte chino, ¿no? Entonces, bueno, pues la ruina no entiende que la ruina, si algo se rompe, pues se rompe y se tira, pero se hace de nuevo. Pero lo que no se conserva es una ruina. En cambio, nosotros sí conservamos la ruina. Pero, ¿qué ocurre cuando la ruina o lo inacabado, porque no es lo mismo una ruina que una cosa inacabada, es lo que es la voluntad del artista? Entonces, es lo que ocurre en la siguiente obra que voy a poner, la siguiente pieza de esta pequeña suite de piano, que es la Pietà Rondanini. Pietà Rondanini pasa por ser la última escultura de Miguel Ángel. Esta obra, que está en el Castillo de los Sforza, en Milán, y que es una obra realmente asombrosa, pues no se parece a otras obras de Miguel Ángel en cuanto a acabamiento. Miguel Ángel acababa mucho, si lo comparamos con el David, por ejemplo, pues es una cosa que parece que sería de otro escultor, ¿no? Pero, sin embargo, aunque se ha especulado sobre que no le dio tiempo a acabarla, hay muchísimos especialistas que opinan que no, que es que él quiso hacer esto. Y se basan sobre todo en que las proporciones, en la elongación del cuerpo,
Cristo, etcétera. Todo esto no tiene nada que ver con lo que él hizo, por ejemplo, en la Pietà anterior, la del Vaticano, o con otras esculturas suyas, que está en otro mundo, en un mundo donde la rugosidad del material, donde la desproporción de algunas cosas, que están muy queridas aquí, no es que le haya salido así, pues era lo que le interesaba en un momento en que Miguel Ángel ya estaba en el fin de su vida y que pensaba de otra manera. En cualquier caso, digamos que desde el punto de vista musical, a mí, primero, la escultura me gusta muchísimo, pero por otra serie de razones me interesaba para tratar cierto desarrollo de escalas, sobre todo, pero de sonidos y de agrupaciones de sonidos que de alguna manera o no están terminados o están rotos o están erosionados o están falseados en su proporción. Y es lo que he hecho musicalmente. Es decir, como ven, me parece un programa musical y luego, bueno, está adaptado digamos, a lo que es la escultura que trato. Pero la una sin la otra pueden funcionar perfectamente. Aparentemente es una obra muy sencilla, como pretende también ser la escultura, que es digamos, un motivo que se va repitiendo. Pero lo que pasa es que el motivo siempre tiene alguna variación, alguna nota, alguna rugosidad, algún elongamiento, es decir, nunca es el mismo motivo. De manera que es un poquito lo que quiere hacer de otra manera, naturalmente, en su arte, Miguel Ángel con la Pietà Rodin. La siguiente pieza del ciclo mezcla a dos escultores. Por un lado Henry Moore, que es los agujeros que siempre tiene Henry Moore, y un pájaro de Brancusi. Brancusi es estas formas elongadas. Antes hemos visto la columna infinita, que era suya, pero es más típico del pájaro. Este tipo de pájaros está mucho en las esculturas de Brancusi. Entonces yo, de alguna forma, lo que pretendo musicalmente son estructuras que se van imbricando unas con otras. Es como si el pájaro de Brancusi pasara a través del agujero que deja la escultura de Moore, que no tiene por qué ser esa, evidentemente puede ser cualquier otra. De hecho, cuando yo lo compuse,
conocía muy bien los pájaros de Brancusi, conocía bastante bien la escultura de Moore, pero no me fijé en una escultura de Moore en concreto, más si acaso en los pájaros de Brancusi. Bueno, ahora llegamos ya a la última de las piezas del ciclo, la séptima, que es sobre una escultura neoclásica, magnífica como escultura neoclásica, muy bella, pero que de alguna manera quiero retomar al final del ciclo lo que habíamos presentado al principio del ciclo, con la victoria de Samotracia, algo que está deseando hacer otra cosa. ¿Y qué es ese algo? Bueno, pues ese algo es esta escultura, que es la Paulina Borghese o Paulina Bonaparte de Canova. Canova, el gran escultor del neoclasicismo, la esculpe ese diván donde está reclinada y donde llevan 200 años reclinada. Y uno se imagina que en esas obras literarias o incluso películas que dice que cuando se cierra el museo las esculturas y los cuadros toman vida y salen del cuadro y tal cual, pues yo siempre he imaginado que si eso ocurre así en la Galería Borghese, todas las noches Paulina se levanta y hace otras cosas porque está harta de estar ahí en el diván. La escultura es bellísima, necesita un tratamiento realmente muy refinado y bueno, de alguna manera termina como empieza la obra, porque Paulina acaba levantándose del diván y lo que hace, como es francesa, pues aunque sea la princesa Borghese, pero ella era de la familia Bonaparte, pues se levanta, se va y se va con la marsellesa.
Y así, con la levantada violenta de Paulina, se acaba esta obra, son 7 piezas sobre escultura. Esta obra la escribí en 2014, se estrenó en 2015, el 26 de mayo, por Mario Prisuelos, que es el que interpretaba todas estas piezas y que la ha grabado en un disco con otras piezas mías. Y realmente, bueno, pues me ha parecido que para esta conferencia en la cual he hablado sobre todo de esta confluencia de lo que es el tiempo en la escultura y lo que es el espacio en la música, pues podía tener una cierta significación como ilustración de lo mismo. Evidentemente, de lo que hemos hablado aquí, pues se podría hablar muchísimo más, pero entonces estaría dando la lata toda la noche y eso no es procedente. No sé si aquí soléis hacer coloquio o lo que sea, pero si alguien me quiere preguntar algo, pues encantado de contestar, si es que sé contestar, ¿eh? No. Bueno, pues muchas gracias, Tomás, por este paseo por la historia del arte y esa relación que nos has hecho con la escultura y la música. Y a ustedes por su presencia. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.